Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Mis amigos, entremos al tema del día de hoy en esta cápsula de vida que espero que sea de gran bendición para tu vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que espero que puedas estar con nosotros durante toda la programación, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar acerca del poder de Cristo Jesús en nuestra vida. El poder de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cómo es tan importante para nosotros entender que con Él podemos hacer grandes cosas? Con Él Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios y eso representa en nosotros algo sumamente importante. El apóstol Pablo escribió, por supuesto, con frecuencia sobre la necesidad de confiar en el poder de Cristo Jesús, de poder entender que con Él podemos hacer cosas grandes. Transmitió, por supuesto, a nosotros, a sus lectores, una promesa que le había dado el Señor, que era tan importante porque Pablo estaba pasando por un momento tan difícil en su vida y Dios le dice esto: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Pablo fue un gran líder de la fe cristiana, pero a los ojos de Dios no era más merecedor de la gracia que cualquier otro creyente. Usted y yo, amigo o amiga que nos escucha, tenemos la misma confianza en Cristo Jesús, en el poder del Señor que tuvo este valiente misionero del primer siglo. Y en estas cápsulas de vida hemos hablado mucho acerca del apóstol Pablo, pues definitivamente por el gran legado que nos dejó a cada uno de nosotros en la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y entender que con Él podemos hacer grandes cosas y que gracias al trabajo tan enorme que Él nos dejó de poder ir a predicar también, pues hemos aprendido tanto de su legado misionero. Y en el día de hoy Él nos enseña, el apóstol Pablo, cómo definitivamente la única manera de poder servir a Dios es con un corazón humilde y con un corazón que conozca los fundamentos esenciales de la palabra de Dios. Cuando Pablo recibió al Señor Jesús como su Salvador, fue adoptado como hijo de Dios. Por tanto, tenía todos los privilegios que acompañan a un hijo nacido de nuevo. Sus pecados, por supuesto, fueron perdonados y fue apartado para grandes cosas, para el servicio del Señor. Y por supuesto recibió al Espíritu Santo. Y también Pablo fue por supuesto un siervo efectivo porque el Espíritu derramaba su poder sobre él cada vez que Dios le daba una misión a cumplir. Es tan importante conocer la vida de Pablo porque tenemos que hablar y entender que él también conocía de la ley. Era un hombre que conocía antes de esta revelación donde Jesús mismo se le presenta a él. Él conocía de la ley. La cosa es que no se le había sido revelada hasta que Jesús se le revela. En ese momento, cuando Dios, Jesús, la Trinidad, se le revela a él, es algo tan importante porque podemos ver el amor de Dios tan grande con una persona que se guiaba por la ley, que estaba llevado por la ley, pero Dios se le revela a él. Y escuche muy bien lo que voy a decir. Dios no le dice que la ley ya queda incompleta, no. Dios lo que viene es a cumplir esa ley que él había estudiado y a revelarle a él cómo esa ley forma punto y cómo esa ley hace entendimiento en la vida de Pablo. Pablo, ahora un hombre nuevo, un hombre ungido por Dios, es transformado en el Espíritu y es llevado, por supuesto, a un diferente nivel espiritual para poder entonces entender que con Cristo Jesús hay cosas enormes que se pueden hacer. Y es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros que hemos estado a lo mejor en el mundo antes de aceptar a Cristo Jesús, pensábamos que estábamos en lo correcto, estábamos
bien con lo que estábamos haciendo. ¿Cuántos amigos hoy les predicamos de la palabra de Dios y están en ese mismo punto? Todavía ellos piensan que están en lo correcto, piensan que están bien, pero definitivamente están ciegos a ver la gloria de Dios y ver lo que Dios tiene exactamente para cada uno de ellos. Pero acuérdese lo que acabamos de decir, usted y yo también estábamos en ese mismo punto. Entonces ahora que estamos con la gracia de Dios, como Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Ahora, voy a explicarlo para la cápsula de vida, que la gracia de Dios es para todos. Escuche muy bien, la gracia de Dios es para todos. Usted no le puede limitar la gracia de Dios a ninguna persona. La gracia de Dios es para toda raza, para chino, para colombiano, para argentino, para uruguayo, para toda persona. Y nosotros no podemos limitar la gracia de Dios. Nuestro mensaje, nuestra misión es ir a predicar el reino de Dios y su justicia donde quiera que vayamos. Ese es el mensaje que tenemos que predicar de la palabra de Dios. Ir a predicar el reino de Dios y su justicia donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Por eso el apóstol Pablo, cuando él iba, él predicaba el reino de Dios. Porque ya había habido una persona aquí en la tierra que lo había hecho y lo que él estaba haciendo era extendiendo su gracia, su poder, donde quiera que fuera. Claro, el apóstol Pablo tuvo un problema muy difícil, que mientras estos gobiernos, esos imperios estaban, por supuesto, manejando el pueblo, pues habían muchas personas que se estaban asimilando a estos imperios y estaban haciendo cosas incorrectas. La iglesia de Corintios estaba cayendo en pecado, la iglesia en Efesios también estaba muy mal. Entonces Pablo tenía que trabajar con este tipo de personas, recordarles que el poder de Dios estaba en ellos y que tenían que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso hoy en día es tan importante tener hombres y mujeres adentro de nuestra iglesia que prediquen el nombre de Cristo Jesús, pero que vivan lo que dicen ser, que prediquen y vivan la gloria de Dios donde quiera que vayan, y que una vez más esa gloria de Dios no se apaga ni se prende donde quiera que estemos, sino que en todo lugar la palabra que salga de nuestra boca tiene que ser de fe en Cristo Jesús. Pensemos un momento, amigo, amiga, que nos escuchas en el día de hoy, en el tiempo que Pablo estuvo preso. El Espíritu Santo le dio el vigor físico y mental para soportar los rigores de la cárcel. Pablo, yo creo que en su vida ya adulta, ya cuando era apóstol, pasó tanto tiempo en la cárcel pero fue allí cuando Dios lo usaba. Y yo creo profundamente en este proceso de la vida espiritual en cada uno de nosotros, porque Dios en este momento, cuando él estaba en la cárcel, lo usaba de todas maneras. Es tan hermoso leer la palabra de Dios y ver cómo Dios usaba a Pablo adentro de la cárcel. Los imperios trataban de apagar a Pablo, de tratar de callarlo, y lo arrestaban y lo metían a la cárcel, y ahí predicaba la palabra de Dios. Así que fuera de tiempo y en tiempo predicaba donde fuera, porque ese es el amor y la gracia de Dios. Pero hay un principio tan importante en este momento en la vida de Pablo cuando él está dentro de la cárcel, que como cristianos nosotros también pasamos en nuestra vida diaria, y es esta: Dios en lo secreto, en nuestra casa, en nuestro lugar de oración, donde quiera que sea, nos rompe, nos quiebra por adentro, rompe esas cosas que no están buenas en nosotros, y en lo público nos exalta como sus hijos de Dios, como sus hijos santos. Nos usa para grandes cosas, nos usa en el púlpito, nos usa en la radio, nos usa en la televisión, nos usa en las misiones, nos usa donde quiera que estemos, pero en lo secreto, en lo profundo, en lo secreto con Él nos rompe. Y cuando decimos rompe, yo no quiero decir que nos está pegando ni nada, sino en el sentido que está rompiendo esas cosas físicas, esas cosas espirituales que nos impiden poder tener más de el poder de Dios. Amigo, qué hermoso era el tiempo de los apóstoles cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a ellos en Hechos capítulo 8 y se les presenta a ellos, y estos hombres y mujeres empiezan a hacer cosas grandes debido a la gloria chequina de Dios,
y empiezan a revelar el nombre de Dios y su justicia donde quiera que fueran, porque era el poder de Dios adentro de cada uno de ellos. Y Dios nos ha llamado a nosotros también a tener ese mismo poder. El poder de Dios no se quedó atrás, el poder de Dios sigue y permanece en nuestra vida, pero es tocado en hombres y mujeres que busquen su rostro día y noche y que estén conforme a la palabra de Dios. Qué hermoso es entender. Qué hermoso es entender, qué hermoso es entender que la gloria chequina de Dios todavía está en este momento, solo que es revelada a esas personas que en verdad buscan el rostro de Dios, que no se asimilan a las cosas del mundo, que son hombres fuertes, fundamentados en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios maneja su vida, maneja su forma espiritual de una manera tan hermosa que son guiados en el Espíritu a hacer grandes cosas para Él. Lo más importante del Espíritu Santo en Pablo fue que él ensanchó el ministerio a Pablo en una manera tan grande, lo llevó a hacer grandes cosas y al punto final de la vida de Pablo él entendió que él no estaba perdiendo nada. Sí, iba a morir, pero no estaba perdiendo nada, porque al otro lado ya le esperaba algo extraordinariamente de bendición. Por eso en nuestra vida tenemos que entender que con Dios podemos hacer grandes cosas. Si hay una persona que nosotros podemos en verdad decir que fue un gran hombre de Dios, fue Pablo. Y los apóstoles, por supuesto, por el legado que también dejaron, que permitieron que Pablo siguiera, porque los apóstoles ya venían haciendo un trabajo tan extraordinario. Pablo vino a ser un hombre usado por Dios en una manera tan extraordinaria. Y podemos nosotros, yo creo que si hay una persona que nos podemos tan asimilar es a Pablo, una persona que estaba perdida en su propia religión, perdida en su propio entendimiento, y Jesús tiene que venir, revelarse a él en persona y decirle que era su hijo, que él también pertenecía a la grande familia de Dios. Pablo ya conocía, pero no se le había sido revelada en la manera como Dios quería. Pablo, por supuesto, confió en el Señor para tener fortaleza y por eso nunca renunció a su fe. Pablo nos llamaba a cada uno de nosotros y nos llama, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera, a servirle a Dios con fortaleza, al Dios Todopoderoso. Lo que significa, amigo, amiga, que nos escuchas en el día de hoy, que no tenemos ninguna excusa para huir de su plan para nuestra vida. Tantos amigos que están pasando por pruebas, por problemas difíciles en su vida, y eso lo entendemos, por supuesto. La palabra de Dios nos dice que pasaremos por pruebas, pero con Dios sabemos que estaremos bien. Que pase lo que pase, estamos en la mano de Dios. Y gracias a Él podemos tener la vida eterna con Él. El Espíritu Santo, amigo, mora en nosotros y está listo para darnos su poder si obedecemos el llamado del Señor. El Espíritu Santo de Dios también está listo para usarte, así como lo hizo con los apóstoles, para usarte en tu trabajo, para usarte en tu iglesia, para usarte donde quiera que vayas. El Espíritu Santo de Dios está listo también para usarte a ti en tu vida. Pero todo esto sucede cuando buscas su rostro día y noche y cuando eres un hombre fundamentado en la palabra de Dios, que dices sí a las cosas que Dios quiere para ti y dices no a las cosas que el mundo ofrece, y que dices no cuando hay una persona que no es conocedora de la palabra de Dios y te llama a hacer cosas incorrectas de la palabra de Dios. En estos momentos en los cuales estamos viviendo en nuestra vida, tenemos que entender que con Dios podemos hacer grandes cosas, pero fundamentados en Él. Llenos del poder de Cristo Jesús en nuestra vida, podremos hacer cosas grandes, extraordinarias, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amigos, recuerden que pueden escuchar esta cápsula de vida una vez más en camiloalfaro.com. Allí tendremos todas las cápsulas de vida. Esperamos de que esta sea de gran bendición para tu vida. Nos puedes enviar un mensaje de texto al 828
712-9781 por WhatsApp y estaremos enviándote esta cápsula de vida para que la puedas escuchar en tu celular. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.